Esta mañana, en Al Punto con Sergio Méndez. Le damos la bienvenida a don Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva. El problema con las criptomonedas en general y con el Bitcoin, que es la primera criptomoneda que se creó en 2009, es que, aunque dicen monedas, en realidad no son consideradas monedas por los mercados, sino son activos de alto riesgo. Es como que alguien compre oro esperando que el precio suba y cuando sube lo vende porque lo compró barato y lo va a vender caro. Entonces son activos altamente especulativos. Si vos amarrás la economía de un país, el sistema financiero de un país, a un activo tan volátil como es el Bitcoin, entonces le vas a trasladar toda esa volatilidad a la economía. Y entonces es como que estés apostando en el casino, ¿verdad? Y en el casino, bueno, a veces le va bien a uno, pero la mayoría de las veces sale mal, ¿verdad? Los que normalmente salen ganando son los dueños de los casinos, pero los jugadores en principio salen perdiendo, porque si los jugadores salieran ganando, normalmente los casinos no existirían, ¿verdad? No serían rentables para los dueños de los casinos. Yo creo que lo que el presidente está haciendo es, en ese sentido metafórico, figurado, está haciendo una apuesta y creo que va a salir perdiendo. Y lo peor es que no solo va a perder él, bueno, va a perder su presidencia, creo yo, el proyecto político de Nuevas Ideas. Creo yo que difícilmente se recuperaría de un golpe de este, y va a perder la economía y van a salir perdiendo hogares y empresas en su patrimonio. En un país que ya viene adoleciendo por largo tiempo de un problema de bajo crecimiento, con desequilibrios fiscales, esto lo único que hace es meterle más riesgos a la economía. La característica del anonimato que tiene el Bitcoin o las criptomonedas es, para los que la usan, uno de sus principales atractivos, y para los que se oponen, una de las principales desventajas. Para los que la usan, porque ciertamente el fisco, las autoridades judiciales, la policía difícilmente te puede rastrear los movimientos de los fondos. Se puede hacer, pero es mucho más complicado. Entonces, esto ha hecho que desde sus inicios haya habido una predilección en el mundo de subterráneo, de narcotráfico, del movimiento ilícito de capitales, del financiamiento del terrorismo, etcétera, etcétera, por usar Bitcoin, justamente porque es anónimo. Entonces están ahí en su mundo. Pero eso es lo que lo hace atractivo a los inversionistas, porque les permite evadir impuestos, entre otras cosas. Y muchos de ellos han obtenido su dinero de manera ilícita, de corrupción, etcétera. Y entonces el Bitcoin es ideal para eso. Entonces por eso es que también ha levantado tanta preocupación a nivel internacional que El Salvador esté adoptando como moneda de curso legal una moneda que tiene ese historial y que además, como bien lo señalabas, al apuntar al artículo 5 de la ley, le está dando incentivos fiscales. No solo lo está, digamos, proponiendo como moneda, sino que le está dando incentivos fiscales para que la gente invierta en eso, ¿verdad? Y además, en el artículo 7 está obligando, que me parece que es una violación de un principio básico de libertad económica, que le obligues a un comercio a aceptar una moneda o un medio de pago que el comercio no quiere aceptar. Entonces hay varios problemas legales, incluso diría yo con esta ley, como lo señaló el Fondo Monetario Internacional también. Ok, siguiendo, bueno, esto fue lo que también dijo el licenciado Oscar Cabrera. El Salvador ha entrado en una burbuja especulativa. El Bitcoin se le denomina criptomoneda, no se le considera una moneda, lo que hablábamos anteriormente, porque no cumple las funciones básicas del dinero. Reserva de valor, medio de intercambio, unidad de cuenta, el Bitcoin es altamente vulnerable ante los ataques cibernéticos y al no contar con el respaldo de ninguna institución financiera, las personas que invierten en el Bitcoin asumen su propio riesgo ante la elevada volatilidad de este sistema. Ahora, luego de esta definir al Bitcoin como una moneda de curso legal representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero.
con el agravante que no existe reglamento emitido por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva. Se ha dado 3 meses precisamente para que se lleve este tema con la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva. Debo de preguntarle, ¿por qué obligar a que la gente sea arrastrada a un riesgo de esta naturaleza? Y le explico por qué. Porque si el Estado va a propiciar, como dice el articulado, el que se lleve a cabo la comercialización con el Bitcoin y se va desplazando poco a poco el dólar, y dice también en el articulado más adelante donde nadie podrá no recibir este tipo de moneda. ¿Por qué arrastrar, por qué no opcional, don Carlos? ¿Por qué arrastrar al gobierno, al Estado, a las personas a la comercialización de esto? Es como que yo lo amarre y lo lleve al casino a usted y usted no quiera ir. ¿Por qué? Bueno, yo creo que obviamente la intención es, bueno, el presidente en su análisis hace la conjetura, o más bien creo que tiene la convicción de que esto va a ser una medida, un mecanismo, un instrumento que va a favorecer, como él dice, la inclusión financiera, la bancarización. Entonces, si eso se dejara libre, digamos, a la discreción de cada agente económico, probablemente el alcance de la medida no sería como el que él pretende. Entonces, básicamente, el hacerlo obligatorio es un tema de justamente asegurarse de alguna manera que se vaya a adoptar rápidamente por la mayoría de los agentes económicos, ¿verdad? Es el sentido de la obligatoriedad de la medida. Pero como te digo, lo que preocupa es que se están violando libertades económicas básicas y se están generando unos riesgos enormes para la estabilidad del sistema financiero y para la situación fiscal, y creo que todo esto al final lleva a una autoderrota de la iniciativa, porque es básicamente, creo que el presidente está como serruchándose él mismo el piso al querer promover esta medida para conseguir los objetivos que pretende, pero lo que va a conseguir es justamente lo contrario, ¿verdad? Ahora, dentro de este articulado, vemos nosotros el artículo 15, donde la ley tendrá carácter especial en su aplicación respecto de otras leyes, lo que ya con antelación nosotros manifestábamos, quedando derogado cualquier otra disposición de cualquier otra normativa vigente aplicable a la materia. El 14, antes de la entrada en vigencia de esta ley, el Estado garantizará a través de una creación del fideicomiso, don Carlos, con el Banco de Desarrollo Salvadoreño Bandesal, la convertibilidad automática e instantánea del Bitcoin a dólar. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Bueno, todavía no está muy claro qué es lo que se pretende en términos de la arquitectura financiera de la implementación de esto, la entrada del Bandesal. Tal como yo lo entendería, pensaría que Bandesal va a ser como una especie de cámara de compensación. Vaya, por ejemplo, si yo quiero ir a comprar a una farmacia y yo tengo bitcoins y quiero pagar con bitcoins, pero la farmacia quiere dólares, entonces de repente hay alguna aplicación que hace que mis bitcoins los agarre Bandesal y Bandesal le paga a la farmacia en dólares. Yo lo concibo como algo que puede realizar ese tipo de funciones. Y entonces ahí, bueno, ahí no habría tanto problema porque yo quiero pagar con bitcoins, la farmacia quiere dólares y entonces Bandesal ayuda a hacer la intervención. El problema es otra vez el riesgo que eso le mete al país. Bandesal es una entidad pública, financiera. No sabemos todavía exactamente de cuánto va a ser el monto de ese fideicomiso, pero ahí se habla de 100, 150 millones. Entonces, supongamos que Bandesal tenga reservas en Bitcoin y de repente viene uno de esos veletazos que le hace caer al Bitcoin su valor en 20, 30, 50%. Es el Estado de El Salvador el que está absorbiendo esa pérdida. Pero a final de cuentas, el Estado de El Salvador se mantiene con las contribuciones de toda la ciudadanía que paga impuestos. Entonces, a final de cuentas, hay dinero público ahí. Y si el Estado pierde dinero, es el público el que pierde dinero, ¿verdad? Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.
Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Le damos la bienvenida a Yanira Escobar. Bienvenida, Yanira, un placer saludarla. Le damos la bienvenida también a Mauricio Cuellar. Mauricio, un placer saludarte. Gracias por acompañarnos. Con respecto a la decisión tomada por parte del presidente de la República de El Salvador de instaurar como moneda de curso legal también esta criptomoneda, considero como ciudadana que faltó más análisis, que definitivamente las consecuencias financieras y económicas, tanto para la microeconomía, que es la de cada uno de nosotros, como la macroeconomía, que es la, hablando en tema ya de país, no nos las han dicho suficientemente. Pero, Sergio, yo creo que aquí hay dos aspectos que vamos a resaltar. Primero, la decisión de tipo legal y segundo, la decisión de tipo personal que va a tener cada uno o que tenemos cada uno de los ciudadanos. Como ciudadana yo no entendía qué era la criptomoneda, sí sabía que existía, hay muchas personas que las han estado usando, pero eso no significa que sea beneficioso para los salvadoreños y para la economía de El Salvador. El problema está, como tú dices, en lo volátil que es el cambio de esta criptomoneda. Y no podemos estar comparando esta decisión de incorporar la criptomoneda como moneda de curso legal con la del dólar. Este tema de las criptomonedas, como se debe de hablar, y no solamente del Bitcoin, resulta ser, digamos, verlo como un riesgo, como un atentado, pero jugando con la desesperanza y la esperanza de los salvadoreños. ¿En qué país realmente nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es la realidad que tenemos todos los salvadoreños? No las personas que pueden invertir $35,000, sino aquellas, como tú estás poniendo en este caso un ejemplo muy puntual. Y los salvadoreños hoy por hoy vivimos en desesperanza. Y no creo que sea justo que el uso de una criptomoneda, un tema tan complejo, algo que se vea más con emoción, como una cortina de humo en medio de desestabilizar al país cuando hay una CICIG que deja de existir, cuando hay casos de corrupción que no se están investigando y se usa algo tan emocional para poder distraer al pueblo salvadoreño, creo que es un atentado. ¿Cuáles son las conversaciones que se están teniendo respecto a esto? Hemos visto por un lado al presidente de la República hablar con supuestos inversores y con inversores en la materia de criptomoneda, y a la par ayer se hacía un ejercicio ciudadano muy importante con las conversaciones de diferentes salvadoreños opinando cuál es el impacto real que tiene el uso de las criptomonedas, criptoactivos para el uso económico de nuestro país. Si ustedes nos ponemos a pensar realmente cuáles son los ejemplos que podemos tener y que los salvadoreños necesitan escuchar y que los salvadoreños necesitan saber, es que su volatilidad hace que un día tengas suficiente dinero como para comprar una casa y al día siguiente no tengas dinero ni siquiera para que te alcance para el pasaje del bus. En otros casos, si tú tenés un salario mínimo de $300, con esta ley, porque la ley te está obligando a pagar en criptomonedas, su jefe le va a pagar en bitcoins, pero probablemente al momento que le pague tenga el valor de su salario mínimo, que es $300. En lo que se mueve de su trabajo a su casa, ese valor pudo haber quedado en $1, $2, $3. ¿Quién define el precio? No lo define un banco central de reserva, no lo define una entidad financiera, no se sabe quién lo define. Y es el valor del mercado. Esa inestabilidad que puede tener el valor de la criptomoneda no solamente pone en riesgo el salario de los salvadoreños, también pone en riesgo empleos, los negocios de los emprendedores, pone en riesgo salarios, familias enteras, presupuestos que tienen muchos salvadoreños, que en este país hay muchísimas personas que no pueden sobrevivir ni siquiera con $2 a la semana. ¿Cuál es realmente el beneficio que le puede llevar a los salvadoreños este tipo de iniciativas? Creo que hay muchísima confusión en esto. Y no podemos, como les repito, tener a la criptomoneda como un punto emocional de conversación. Hay 4 características que inclusive en el léxico de quienes incursan en este tipo de mercados lo manejan con un tema llamado FUD. El FUD
ya convertido al español o traducido al español, significa que cualquier uso de las criptomonedas tiene 3 características: miedo, incertidumbre y duda. Imagínense ustedes tener un préstamo en el banco y no se pueda pagar el valor cuando uno llega y le dice, mire, usted tiene que pagar X cantidad de dinero, con X cantidad de intereses, una criptomoneda. Probablemente, al momento de que usted va al banco y paga, el valor haya incrementado o haya decrecido. Y eso lo pone a un salvadoreño a deber más, a tener más altos intereses y no poder salir de su deuda. Y yo creo que un país donde acabamos y seguimos pasando una pandemia que ha golpeado muchísimo los trabajos de los salvadoreños, no podemos darnos el lujo de arriesgar no solamente sus empleos ni su economía, sino que terminar de hundirla. Y si tú me preguntas a mí, Sergio, el Bitcoin es tan inestable como las decisiones del presidente de la República. Ok, tengo la intervención también por parte de un congresista salvadoreño, un diputado. Este pasado martes estamos hablando del diputado César Reyes dentro de la Asamblea Legislativa, el cual esbozó lo siguiente, para efectos de ilustración, lo compartimos. Para que nos diga si de verdad una política de Estado es viable o no para la situación que estamos viviendo. Y me causa cierta inquietud cuando justamente El Salvador está tomando esta decisión, pero estamos viendo que las grandes potencias mundiales están poniendo restricciones. China lo hizo y solo por eso Bitcoin cayó 20%, puso restricciones. Reino Unido también lo hizo al establecer que las empresas no contaban con los permisos o con las situaciones que podía garantizar que no hubiera un lavado de dinero. Muchos países también lo han hecho. México, por ejemplo, hay estudios en donde han establecido que las criptomonedas están siendo utilizadas por el crimen organizado y el narcotráfico. A mí me sorprende de verdad, colegas diputados, que en pocas plenarias no solo aquí se legalizó la corrupción con la ley Alaví, sino que hoy también queremos legalizar el lavado de dinero. De verdad es penoso lo que hoy se está queriendo hacer. Y hablan de que la gente puede llegar y comprar con el Bitcoin y que como que si fuera así de sencillo. Yo les digo también, me genera la duda, ¿ya? Pero antes de querer hablar de algo o antes de querer avalar algo, yo primero lo cuestiono, lo estudio y lo evalúo. Pero lo que hoy se está haciendo acá, colegas diputados, es una verdadera irresponsabilidad. Entonces, en ese sentido, señor presidente, quiero dejar claro que la postura de nuestra fracción legislativa es no acompañar esta propuesta que traen hoy a este pleno, porque nosotros no vamos a jugar o a especular con la seguridad económica de los salvadoreños. En ningún momento vamos a poner en riesgo la seguridad de los salvadoreños. Ustedes tienen la correlación, tienen los números, háganlo. Pero la voz y la libertad de poder hablar, esa no nos la van a quitar todavía. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Vladimir. Ok, esto fue lo que se generó la noche en la Asamblea Legislativa, el cual ha generado incertidumbre en un clima de inversiones, inestabilidad, y es algo que ciertamente se esperaba bajo un anuncio de esta naturaleza. Sergio, hay un tema bastante importante que tenemos que analizar y es cómo esta decisión legislativa y presidencial va a incidir en la persecución del delito de lavado de dinero. Porque como esta moneda, si se utiliza, no tiene una forma de fiscalizarlo, muchos hemos escuchado a lo largo del tiempo que queremos que los corruptos de cuello blanco estén siendo condenados, que estén siendo sancionados en materia penal y civil, así como hemos escuchado la semana pasada la condena de la ex primera dama, Ana Ligia Mixco de Saca. Así queremos que los actuales funcionarios que estén haciendo algún tipo o incurriendo en algún tipo de delito también sean procesados, pero esta ley va a permitir que eso no se dé.
O sea, que todo lo que queríamos hacer para que ya no se diera más de lo mismo y que definitivamente tuviéramos funcionarios probos, esta ley va a ocultar eso. ¿Qué más cómo ha incidido? Han hecho un paquete bastante interesante. Se salieron del convenio, renunciaron al convenio con las CICIES, quitaron a la ANEP de todas las instituciones públicas. Con eso implica que en este momento muchas de esas instituciones autónomas no tienen una representación de la sociedad civil, de la contraposición que en ese momento ellos sentían en las juntas directivas y juntas de gobierno. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Nuestra invitada de esta mañana, directora ejecutiva de ANEP, Leonor Selva. Muy buenos días. Hola, buenos Bienvenida, días. un placer. Justamente creo yo que la siguiente prioridad para balancear y para evaluar el gobierno de Nayib Bukele sería el tema de la institucionalidad. Y en eso sí tenemos que decir que ha dejado mucho que desear. Estamos viendo en algunos casos tendencias autocráticas, una concentración de poder, una toma de instituciones que hay que decirlo, es una práctica bastante recurrente, es lo mismo que hacían los actores en el pasado, pero justamente se suponía que este gobierno iba a ser diferente, que iba a ser respetuoso de las instituciones, de la separación de poder, y lo vemos ahora incluso escudándose en que estas eran las mismas prácticas que hacían los actores a los que la ciudadanía votó para cambiar precisamente. Bitcoin no estaba prohibido en El Salvador. De hecho, el famoso proyecto piloto, que es un proyecto bastante pequeño y bastante aislado en la playa del Zonte, y todavía con resultados bastante dudosos, eso también hay que decirlo, ya se podía operar sin esta ley, precisamente porque no estaba prohibido. Entonces, creo que aquí el gobierno está forzando la popularidad de algo que no era naturalmente popular. Precisamente, si hay una gran población que no puede usar la banca, ¿cómo esperamos que pueda usar una moneda virtual y volátil sin caer y ser víctima de todos los riesgos que eso conlleva? Nosotros como comerciantes, como banca, como exportadores, tenemos que entender qué se va a esperar de nosotros de operatividad, cuáles son los costos de incorporar, porque otra de las grandes mentiras es que Bitcoin no tiene costos. Bitcoin tiene costos de infraestructura para el país y para cada negocio. Cada negocio va a tener que adoptar cierta tecnología y ciertos procesos contables para incorporar Bitcoin, sin garantías de que eso se va a traducir en incremento en ventas o en más ingresos. Y segundo, Bitcoin tiene comisiones. También es mentira que el dinero fluye gratis en Bitcoin. Bitcoin tiene comisiones. Cuando usted entra al ecosistema Bitcoin, es decir, cuando yo compro Bitcoins, pago una comisión. Por cada transferencia, dependiendo de qué aplicación o wallet yo use, hay otra comisión. Y la mayor comisión es cuando yo quiero canjear mis Bitcoins a dólar, es decir, salirme del ecosistema Bitcoin. Entonces hay 3 comisiones. Todavía no está claro si esas comisiones van a ser mucho más baratas que las que le cobra a usted un Western Union, sin contar que donde hay un Western Union, donde hay un banco, donde hay una remesera, incluso donde hay una persona que lleva y trae, usted tiene una persona que se hace responsable de esa transacción. ¿Qué pasa? Que si usted tiene un problema con una transferencia bancaria, usted puede llamar a un call center y ese banco respalda la transferencia y se responsabiliza de la transferencia. Si usted tiene algún problema con una de estas empresas que se dedica a traer y llevar remesas, esa persona respalda esas transferencias. En Bitcoin no hay nadie que respalde esas transferencias, no hay un call center al que llamar si ha habido un error. Usted es totalmente responsable de esa transferencia y nadie le va a compensar por cualquier error. Es un ecosistema totalmente autofinanciado. Y la tercera preocupación, obviamente, es que todo esto no se le está explicando debidamente a la población antes de haberlo hecho obligatorio y antes de querer que nosotros adoptemos una moneda que ni siquiera está adoptada en el resto del mundo. Ok, hay sobre esto también señalamientos y es el tema de
no son rastreables los flujos, entonces esto cae como anillo al dedo dentro de una dinámica precisamente para un paraíso fiscal o lavar dinero. Esto es complicado porque los bonos de El Salvador siguen cayendo, va íntimamente ligado en una simbiosis a otros tópicos. Y quiero yo preguntarle, porque el Fondo Monetario Internacional ha dicho categóricamente que es importante salir adelante para la aprobación de créditos, pero también el Banco Mundial se negó a dar algún tipo de capacitación, ayuda o soporte al gobierno de El Salvador con relación a la implementación de este activo de alto riesgo. Su análisis. Bueno, primero que nada es importante señalar que el Banco Mundial dijo que no podía acompañar esta decisión del gobierno de El Salvador por temas de transparencia, lo que tú decís. ¿Cuál es el riesgo para el país? Bitcoin es un ecosistema en el que cuando yo entro y compro Bitcoins, yo no estoy asociado a mi persona necesariamente, no está asociado a Leonor Selva con el DUI tal. Es un número, es un código el que se me asigna asociado a la transferencia, y yo ese código, para empezar, eso también lo tiene que saber la población, si yo pierdo ese código, si a mí se me olvida, si no lo anoto, lo pierdo, perdí todo el Bitcoin que yo tenía. Entonces, por eso es que se dice que una de las ventajas que el crimen organizado había identificado de Bitcoin es que es anónimo. Ahora bien, sí es cierto que se ha mejorado un poquito la seguridad en el sentido de poder trazar esas transferencias. Pero ¿cuál es el riesgo para El Salvador? Que El Salvador se está ofreciendo a sí mismo como un paraíso en el que tú puedes venir y canjear tus Bitcoins a dólares. Eso, cuando tú lo haces en un cajero, eso no es trazable. ¿Qué puede pasar? Que El Salvador se vuelva una economía de lavado de dinero, donde crimen organizado nacional o internacional compre Bitcoins, haga todos sus negocios en Bitcoins y luego cuando necesite liquidarlo y pasarlo a dólares, venga a El Salvador a retirarlo. Eso no solo es un problema por el tema del crimen organizado y el lavado de dinero per se. Eso es un problema para el país, incluso si lo hace alguien legalmente. ¿Por qué? Porque nosotros como país tenemos un número limitado de dólares. Nosotros compramos dólares y tenemos respaldo para cierta cantidad de dólares. Pero si ahora El Salvador se vuelve una especie de paraíso donde extranjeros o crimen organizado pueden venir, bajarse de un avión y empezar a vaciarnos de dólares y llenarnos de Bitcoin, El Salvador podría quedarse sin dólares. O sea, podría quedarse sin la moneda más sólida, podría quedarse sin respaldo para nuestra economía y podría quedarse solo con una moneda volátil, que es el Bitcoin, que podría tener un valor hoy y un valor en 2 horas. Eso podría generar una fragilidad de la economía salvadoreña sin precedentes. Yo hablaba, por ejemplo, también con asesores internacionales, porque obviamente nosotros desde el sector privado estamos viendo cómo nos adaptamos a esto, y me decían un posible escenario de introducir Bitcoin, probablemente tu punto de comparación es estos países con hiperinflación, como cuando ha habido Venezuela, en Argentina, donde su propia moneda fluctúa terriblemente a lo largo de un día. Ese no es un escenario positivo. Y ese es el escenario que podría parecerse más a la introducción del Bitcoin, dependiendo de qué tan agresivo es el gobierno. A nosotros, hay que decirlo, nos preocupó muchísimo las declaraciones bastante irresponsables del ministro de Trabajo, en el que a buena hora de la mañana dijo que sí se estaba evaluando el pago de salarios, tanto del sector privado como del sector público en Bitcoin. Luego más o menos se retractó, creo yo que porque las declaraciones no fueron populares, pero esa es parte de la irresponsabilidad. El gobierno no debería forzar a los ciudadanos a incorporar una moneda que no quiere adoptar. Por eso es que nosotros, nuestro principal punto de queja es la obligatoriedad y la poca transferencia de decirnos qué tanto nos va a obligar el gobierno a incorporar Bitcoin. Tiene que decirlo y tiene que decirlo ya. Eso es parte de lo que le debe a la población. Leonor, se ha planteado sobre la mesa un ejemplo sobre la implementación del Bitcoin. Tengo precisamente una nota para efectos de ilustración y se la voy a plantear porque muchos adelantan como César Villalona, mire, esto es como ir a un casino y jugarte tu plata.
¿por qué te tienen que obligar bajo una ley a que te metas a un casino si tú no quieres ir a jugar? Para efectos de ilustración, El Salvador usará el Bitcoin pese a riesgo de convertirse en un paraíso fiscal, temen economistas, pero tengo donde Strike planea abrir casa de cambio en nuestro país, precisamente con el tema Bitcoin. Me dice si estamos listos, por favor, con esta noticia. Se la compartimos para efectos de ilustración. En El Salvador, el Bitcoin se ha convertido en uno de los temas más mencionados y cuestionados. Debido a esto, los desarrolladores de la aplicación Strike planean abrir casas de cambio en el país. La plataforma cuenta con más de 200,000 usuarios, los cuales se unieron desde el anuncio que el órgano ejecutivo lanzó para utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal. La empresa dio un salto en su actividad a nivel nacional 2 meses atrás y como recompensa los usuarios que recomendaron con sus contactos la plataforma recibieron $5 a cambio. El representante de Strike en El Salvador, Renato Salazar, explicó que esta empresa fue creada en Chicago, Estados Unidos, como un medio de transferencias de dinero basada en la tecnología Bitcoin. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que trabajará con SAP Technologies para el funcionamiento de una cartera gubernamental de la que aún no hay detalles. No obstante, se planea que la ejecución sea de la misma forma que se realiza con Strike. Informó para Noticiero 1, Alison Cibrián. Muchísimas gracias a nuestra compañera Alison Cibrián. Leonor, voy con usted. César Villalona puntualizaba que esto era como ir a un casino porque es así de fluctuante. Esto es como estar dentro del mercado de la bolsa de valores. Para que los amigos televidentes puedan tener una idea de lo que esto se representa y lo fluctuante que cualquier cosa puede modificar, tenemos lo que sucedió allá en Turquía, donde un CEO de una empresa se fue para Albania con un poco más de $2.000 millones, se llevó toda la plata de las personas que invirtieron plata acá. Listo. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.